Una historia que a mí me parece interesantísima, muy poderosa, es cuando Dante ingresa al cielo, cuando Dante ingresa al paraíso. Dante escribe una poesía épica, una epopeya muy interesante que consta de 3 partes, que son 3 cantos, digamos, el infierno primero, el purgatorio y luego el paraíso. Cuando él narra su propio camino, por así decirlo, imaginado, cuando él entra al paraíso, tiene una conversación que es interesantísima. Él está en la última esfera del cielo, del paraíso, y se encuentra con una mujer. Esa mujer se llamaba Picarda. Y esa conversación que tiene Dante con ella, a mí me parece de lo mejor que existe. De ahí salió una frase muy, muy famosa, que repetimos mucho, que dice: la voluntad de Dios es la paz del alma. Pero lo interesante de esta conversación es que esta mujer le dice a Dante que ella está muy tranquila estando en la última esfera del cielo. Dante le dice: oye, ¿no te sientes mal de estar tan lejos de Dios, digamos? O sea, que el cielo tenga una especie de jerarquía y estés en lo último. Y ella le dice al revés: nosotros todos somos colmados, nosotros todos recibimos según nuestra medida y el orden. La voluntad de Dios es la paz del alma. Y más o menos el mensaje de eso es que efectivamente en el cielo hay una especie de jerarquía. Esto es lo que enseña Dante, y eso es a partir de unas enseñanzas sobre la jerarquía en el mundo y en el universo y en todo cuanto existe, especialmente de Dionisio, el Areopagita, un gran filósofo católico que enseñó eso. Y la cosmovisión, digamos, de Dante, y como la enseña acá, es una en la que no hay ningún problema con que algunas personas estén arriba y otras debajo. Que no hay ningún problema con que existan en el mundo jerarquías. Y que en el cielo, que es donde todos gozan y todos son plenamente felices, eso no es un problema. O sea, es como enseñar que se puede ser plenamente feliz y no necesariamente estar como en la cúspide de todo. O sea, no hay que ser el más exitoso, el más poderoso, el que lo ha conquistado todo para ser feliz. No hay que aburrirse la vida ni amargársela pensando en que la vida es desigual y por tanto injusta porque a unos les va mejor que a otros. Hay que más bien valorar, enamorarse y verse favorecido por la vida que a uno le tocó. Hay que privarse un poco, yo creo, y es una enseñanza clave sobre el concepto de la envidia, yo creo. ¿Por qué somos envidiosos? ¿Por qué a veces nos da envidia? Porque de pronto vemos un pedazo de la vida del otro. Puede ser que a veces veamos el gran carro, el gran trabajo, o la gran vida o familia que de pronto esta persona tenga. Pero la realidad es que vemos solo el pedazo que se nos muestra, muchas veces el pedazo que se nos muestra en redes sociales. Pero obviamente esa es la parte ficticia, esa es la parte solamente de la fachada, lo que se alcanza a ver. Yo creo que si todos viéramos la vida completa de esa persona que a veces nos puede causar cierto interés, que a veces podemos llegar a decir: me encantaría tener eso de este, si viéramos la vida completa diríamos: la verdad es que estoy muy bien así. La verdad es que me encanta estar donde estoy. No necesito más. Aquí estoy plenamente feliz. Y yo creo que eso es una enseñanza. Alguna vez Winston Churchill dijo que el socialismo es como el evangelio de la envidia. Y la envidia al final del día es simplemente la enseñanza de que no eres plenamente digno hasta que todos no sean iguales. Pero iguales de una forma destruida. Hasta que no tanto igualdad, sino uniformidad. Y hay que decir que eso es un tema que es fundamentalmente erróneo en el socialismo, yo creo. Es la forma como entiende la igualdad. Hay otros temas más, y lo que vamos a hacer en este podcast, lo que vamos a conversar, es precisamente eso. Vamos a pausar, pensemos, ¿cuál es el error fundamental del socialismo? Porque seguramente existen muchos, o sea, se podría debatir, y yo creo que vale la pena, y en algún momento prometo en este podcast que hablemos un poco del área económica, política, del socialismo, y está bien, pero yo creo que hay una central, y la central sobre el socialismo es sobre su tema del ser humano. Alguna vez Juan Pablo II enseñó que el fundamental error del socialismo es de carácter antropológico, y lo que quiso decir con eso es que entiende muy mal a la persona humana. El ser humano para el socialismo es una cosa distinta a lo que en verdad es. O sea, su error es antropológico. O sea, la verdad del ser humano está desenfocado. Y yo creo que eso es lo que me gustaría analizar. Es verdad que hay tipos de socialismos diferentes. Existieron muchos. Existió un socialismo antes de Marx, eso hay que decirlo. Proudhon, por ejemplo, fue un socialista que fue maestro de Marx, muy interesante, que tenía unas ideas bien interesantes. Incluso alguna vez es famosa una frase de él cuando dice que no entendía por qué en todas sus discusiones políticas siempre se chocaba con los teólogos. Era una forma de decir que le generaba como sorpresa que todas las discusiones políticas tenían como una raíz teológica. Yo creo que eso es importante entenderlo a la raíz de entender cómo pensó luego Marx.
Y si uno analiza los manuscritos económico-filosóficos de Marx, o uno analiza los textos jóvenes de Marx, más bien de la juventud de Marx, uno analiza un fervor religioso en sus escritos. Uno analiza una especie de fervor verdaderamente religioso, y eso es clave, yo creo. Y el socialismo tiene mucho de esto al final del día. O sea, el socialismo es no solamente una idea política, no solamente una ideología. Muchos han dicho, y con toda razón, que el socialismo tiene un carácter especialmente religioso. Se podría decir puntualmente sobre el marxismo, que es una forma de religión. Tiene toda su escatología, muchos han hablado de esto. Eric Vogelin, William Buckley, muchos de ellos han dicho cómo trata de inmanentizar toda la escatología. Es decir, más o menos como cuando qué sé yo, el cristianismo tiene el apocalipsis, eso es escatología, la escatología es como el fin de los tiempos, entonces las profecías sobre cómo terminará el mundo, cómo terminarán las cosas y entonces qué va a pasar. Es interesante porque uno ve que los socialistas tienen mucho de eso. Uno analiza, por ejemplo, hoy, y por esto el marxismo no es el único, socialismo los hay muchos y de muchas formas, y los hay que comparten una raíz quizá común y es su fervor religioso. Uno ve, por ejemplo, hoy muchos movimientos digamos, verdes o ecologistas, o más que ecologistas, porque el ecologismo es bueno, uno podría llamarles de alarmismo climático, de fanatismo climático, que usan mucho como una especie de profecía de fin de los tiempos a partir de cosas que seguramente muchas deben causar asombro y preocupación y dedicación a cuidado de la tierra, pero muchas de sus profecías terminaron siendo falsas. Y muchas veces dijeron, el mundo se le va a acabar este recurso, el mundo se va a acabar de esta forma, y terminaron fracasando todas y tenían como su propia escatología, o sea, su propia versión del fin de los tiempos. Es chistoso porque uno ve, por ejemplo, a Gustavo Petro tener algo similar. A mí no se me olvida una vez, él en un discurso por allá en Barranquilla, en Colombia, en plena campaña, él llegó y dijo, a mí me han dicho que yo tuve un pacto con el diablo y no sé qué, pero yo en realidad no tuve ningún pacto con el diablo, mi pacto es con el pueblo y con Jesucristo, dijo él. Y él decía una cosa interesantísima, y yo creo que el apocalipsis a lo que se refería en realidad es al cambio climático, decía él. Y no solamente el apocalipsis, sino también el Capital de Marx, a lo que en verdad se refería y a donde en realidad apuntaba era el cambio climático. Esto es interesante, no me lo estoy inventando, efectivamente lo digo. Y uno ve que todavía habla de eso, o sea, ellos necesitan todo eso, necesitan como crear toda su, digamos, como todas sus estructuras religiosas a partir de ahí. Hace poco Elon Musk, interesante, dijo algo sobre esto, dijo que la naturaleza siempre rechaza el vacío. Ojo que esto es interesantísimo, la naturaleza siempre rechaza el vacío. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un vacío, siempre buscamos llenarlo. Siempre la naturaleza busca llenarlo. En el caso del socialismo, yo creo que especialmente esta es la forma de explicar el nacimiento del socialismo en la humanidad, especialmente para los 1800. Empiezan a ser a raíz de un vacío que dejaron, y yo creo que especialmente lo dejaron los cristianos. Elon Musk dice que es muy interesante porque cuando él dice que la naturaleza rechaza un vacío, lo que sucede es que el mundo se está quedando sin religión y al quedarse sin religión se está inventando una nueva para reemplazarla. Entonces está inventando algún tipo de religión nueva. Y él decía, la ideología woke hoy es una forma de religión, porque la gente dejando de ser religiosa simplemente busca una nueva y hoy esa es la religión del universo. Yo creo que eso es interesante. Por allá, Ernst Jünger, un filósofo alemán, tenía una frase interesante. Él decía, sobre altares olvidados hicieron los demonios su morada, que es una forma de decir todo eso que los cristianos, por ejemplo, en su ejercicio religioso y de evangelización, desertaron, olvidaron, abandonaron, terminaron ocupándolo otros. Eso que los católicos dejamos de ocuparlo, terminaron ocupando otros con una especie de remedio del catolicismo. Los alemanes tienen una palabra para eso, Ersatz, que significa sustituto. Hay una especie de sustituto de esa religión que ya no está, que desertó. Y entonces el socialismo es una forma de sustituto. Y eso es evidente, el ser humano tiene una naturaleza religiosa. Y por allá hacía Castellani que cuando la naturaleza religiosa no se adecua a la religión, a Dios propiamente, entonces empieza a buscar simulacros de Dios, empieza a buscar otras formas nuevas de religión. Y esto es importante porque el socialismo es una forma de religión. Alguien que también dijo eso y es muy interesante, y yo recomiendo un libro de él, se llama El comunismo y la conciencia de Occidente, lo escribió Fulton Sheen. Él dice que el socialismo nace ahí donde el cristianismo dejó un vacío. Y el vacío muchas veces es de nuestros deberes cristianos incumplidos. Nosotros no cumplimos nuestros deberes. Nosotros se nos olvidó la caridad y la solidaridad. Nos olvidó todo eso que más o menos para finales de los 1800 empezó León XIII a hablar de los deberes sociales que tenemos en la Rerum Novarum y en muchas otras. Y simplemente ante eso, ante ese escenario, el socialismo llenó el vacío porque había una ausencia en el corazón humano y en la sociedad
Había una ausencia de la solidaridad y de la caridad y una revolución industrial que dejó unas realidades, luego que a partir de esas realidades una sensación de unos contra otros, de oprimidos y opresores, y una lucha de clases en el lenguaje ya marxista, digamos. Pero toda esa discusión religiosa es interesante. El socialismo, uno podría describirlo más bien así, como una especie de nostalgia de los deberes cristianos olvidados, porque es que el llamado al amor al prójimo, al llamado a la unidad, el llamado a que soy guardián de mi hermano y que su necesidad es mi deber y su vulnerabilidad es mi responsabilidad, todo eso pues empezó a desertar y a olvidar, y evidentemente el socialismo cubrió ese espacio. Por eso Fulton Sheen dice que el socialismo es un juicio y un efecto. Es un juicio hacia nosotros y un efecto de nuestros deberes cristianos incumplidos, cuando incumplimos nuestros deberes. Y creo que esa es la mejor forma de introducir el socialismo. A partir de ahí, muchos teóricos, muchísimos, es interesante analizarlos a todos. Dentro de esos, Marx, quizá el más famoso, está bien. Y luego, digamos, con la muerte de Marx, más bien con la muerte ideológica de Marx, con el ocaso del comunismo, la caída del muro de Berlín y demás, no significa que murió para siempre el socialismo. Él se va reinventando, es un monstruo que se mete bajo de la alfombra, sale y vuelve con un disfraz nuevo. Hoy en día está muy de moda, por un tiempo, lo que se llamó la socialdemocracia o el socialismo democrático, pero también el socialismo progresista, quizás eso es el más nuevo. También está la idea del estado de bienestar, todas estas son diferentes. El progresismo yo creo que es una ideología inacabada, o sea, todas se la están inventando, todas están, yo creo que desarrollándola. El punto de inflexión que tuvo la muerte, digamos, del marxismo con una nueva está en la escuela de Frankfurt. Mucha gente habla de esto y lo habla muy bien. Entre esos yo recomiendo también un libro de Sir Roger Scruton que se llama Pensadores de la Nueva Izquierda, interesantísimo. Está también este libro de Agustín Laje, que me parece muy, muy bueno, que me gusta mucho, el del Libro Negro de la Nueva Izquierda, para entender ese punto de inflexión en el que luego se reinventan y empiezan a crear nuevos. Y yo creo que el progresismo es quizá la mejor forma de definir ese nuevo socialismo. Pero hay muchos que simplemente se llaman socialdemocracia, democracia social, socialdemócratas. Y dentro de eso llevan muchas cosas. Esto es importante porque muchos simplemente con eso dicen que el socialismo nuevo, este socialismo que ellos enseñan, pues es un socialismo light, es un socialismo verde, un socialismo, digamos, vegetariano. Entonces te van a dar el ejemplo de, qué sé yo, los países escandinavos, y te dicen, no, mira, es que en Europa existe el estado de bienestar y es muy exitoso y funciona. Entonces, pues, ¿por qué no lo aceptas? Yo creo que sobre ese tema de los países escandinavos y el estado de bienestar quiero volver. Pero digamos que ese ha sido como el proceso en retazos de lo que es el socialismo, lo que ha sido, especialmente siempre ha sido una nostalgia. Y yo creo que en ese sentido hay que advertir que a veces la sola enseñanza de la libertad, en términos económicos, el defender la libertad y ya, puede obviar o puede omitir un pedazo del amor al prójimo que siempre queda faltando. Es importante, y en ese sentido quizá el otro lado de la defensa absoluta del capitalismo nos puede llevar por antítesis al socialismo a enamorarnos tanto del capitalismo que olvidamos sus defectos. Yo creo que el mercado tiene defectos, tiene imperfecciones, y eso será cuestión de otro día. Es infinitamente mejor, si me preguntan, el libre mercado es infinitamente mejor, un sistema de libre mercado, que cualquier otro sistema socialista. Eso está absolutamente demostrado siempre, y eso se puede hablar también. Pero al final del día eso es el socialismo. ¿En qué me quiero detener yo? De nuevo, no solamente en describirlo y en por qué llegamos hasta aquí, por qué estamos así, en describirlo como una situación religiosa, que lo es, sino especialmente en su error sobre el ser humano, en su error antropológico, digamos. Yo creo que hay como tres grandes argumentos o tres grandes razones por las que el socialismo simplemente entiende muy mal al ser humano. Y luego nos podremos ir a los temas otros, a temas económicos, a temas más concretos, pero o sea, ¿por qué entiende tan mal al ser humano? Yo creo que hay tres. El primero es que no entiende la comunidad, no entiende que el ser humano vive en comunidad o cómo vive el ser humano en la comunidad. Si lo pudiéramos resumir, el primer argumento es: absorbe al individuo en la colectividad. Y en esto es culpable el socialismo, como, digamos, todas las formas de colectivismos que existen. Me refiero con eso, por ejemplo, qué sé yo, al fascismo fue también una forma de absorber al individuo en una colectividad. Lo fue el nazismo también. Lo fueron los nazis, que más allá de si se llamaran o no socialistas, a veces solo llamarte socialista no es suficiente,
es una realidad que fueran una forma de colectivismo y absorbían al individuo en una cierta lealtad y en una cierta participación en la esencia de la colectividad. Definitivamente el socialismo. Marx decía que al individuo no se lo entiende sino como miembro de una clase. Y eso es importante. Un Mussolini, por ejemplo, decía que el Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Por supuesto, Marx y el socialismo y el comunismo en general, especialmente el comunismo, es anti-Estado. El comunismo, marxismo propiamente puro, busca la abolición del Estado. La colectividad del marxismo no es el Estado, es el proletariado universal, digamos eso. Es la clase obrera. Pero dentro de esa clase, dentro del proletariado, sí absorbe al individuo. O sea, siempre es un colectivo que entonces la persona no tiene una especie de dignidad única, individual, por ser persona, sino que se le entiende solamente como miembro. Y esto es gravísimo, porque si yo entiendo a la persona solo como una parte, entonces su dignidad me da igual. Solo en tanto cuanto pertenezca a la parte. Si yo me corto un brazo, ese brazo ya deja de ser parte de mí, ya no se parte sustancial de mí, ya es otra cosa, y se va a desintegrar. Si así es como se entiende al ser humano, como por ejemplo el socialismo lo hace, yo eso es absolutamente dañino y denigrante del ser humano. Evidentemente, eso pasa también con otros colectivismos, y es gravísimo. El ser humano no puede ser parte de un sistema, nunca. Toda vez que eso pasa, se da puerta a las formas de violencia que han existido en los seres humanos. Aquí hay que hacer un paréntesis que me parece importante y que yo creo que esto es un tema que nos puede enseñar. Hay palabras que se utilizan mucho y que nosotros a veces en discusiones políticas y todo eso utilizamos estas palabras, pero a veces no sabemos el significado de ellas. Y yo creo que esto es muy importante. ¿Qué palabras? Por ejemplo, totalitarismo, absolutismo, tiranía, dictadura o autoritarismo. Todas son diferentes. Autoritarismo, por ejemplo, significa que con la autoridad de un gobierno se invadan esferas que no corresponden, se invadan fueros que son, digamos, protegidos, se invadan los fueros privados, se invadan, digamos, aquello que el gobierno tiene potestad de invadir. Eso es autoritarismo. Y totalitarismo, por ejemplo, es una cosa absolutamente única. Si uno se lee, por ejemplo, el libro de Hannah Arendt sobre el origen del totalitarismo, ella explica que totalitarismo no es cualquier cosa. A veces nosotros decimos, usted es totalitario, esto es totalitario, y a veces hay que tener rigor. Totalitarismo es cuando un sistema de gobierno tiene, por ejemplo, policía secreta, tiene campos de concentración, tiene ciertas cosas muy concretas que solo ellos la tienen. Uno podría decir Venezuela es una forma de totalitarismo. A veces hay totalitarismos blandos o democráticos. Bertrand de Jouvenel habla mucho de esto y muchos otros. Ahí llevamos dos. Por ejemplo, tiranía. Tiranía simplemente significa gobierno injusto. O sea, un gobierno que es injusto con la gente. Puede ser cualquier forma de gobierno, pero que sea injusto. Por ejemplo, absolutismo, ¿qué es? Es la acaparación total del poder. O sea, es un gobierno que lo controla todo, digamos, todas las formas de poder del Estado que existen. Entonces es un gobierno absolutista, podríamos decir. Y dictadura es simplemente una forma de gobierno no democráticamente electa. O sea, es una forma de gobierno que se escoge por vías que no fueron elecciones libres. Una forma de gobierno no libre, por así decirlo. Todas estas son diferentes. Y esto es importante porque uno empieza a ver que muchas de estas se pueden desencadenar fácilmente en un sistema socialista. El socialismo puede generar muchas de estas. El socialismo genera o tiene, por así decirlo, todos los incentivos para crear estas formas de gobierno. Y las hay. A mí me parece, por ejemplo, interesante que con la misma contundencia como hoy se condena el nazismo, no se condene al comunismo soviético. Parece impresionante como el presidente Petro hace poco publicó una imagen de un país, ya se me olvida cuál, donde donde había una especie de marcha porque el nuevo gobierno era comunista y mostraban imágenes de Lenin. O sea, porque el socialismo es capaz de mostrar imágenes de Lenin sin ninguna vergüenza, mientras que, por ejemplo, los nazis sí dan muchísima vergüenza. Cuando los nazis, que evidentemente fueron absolutamente injustos, pues también lo fueron y quizá al mismo nivel o peor en muchos casos el comunismo soviético, más en muertos que el nazismo, o el comunismo de Mao, muchos más muertos que el nazismo también. Y a veces eso simplemente no se ataca con suficiente contundencia. ¿Por qué? Porque las utopías que predicaban, porque las ideologías que enseñaban eran muy seductoras. Y esa es la realidad. Y entonces el socialismo, digamos, lo primero que hace es absorber al individuo en la colectividad. Pero entonces ahí uno podría decir, ok, ¿cuál es la antítesis a eso? O sea, si el individuo no es parte, si el ser humano no es parte de una estructura, digamos, todos son, por ejemplo, los socialismos de hoy, el socialismo democrático, la socialdemocracia busca sutilmente, genera los incentivos para que lo mismo pase,
¿Cuál es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a eso? Pues no es la atomización. Atomización entendida como que todos entonces simplemente somos islas y que cada uno por su cuenta. Y a veces nos dicen eso, bueno, pero es que, ¿cómo así? Somos miembros de algo y participamos de algo. Eso es cierto, espéreme, pero no somos atomizados, no somos un montón de unos. Digamos, la comunidad no la entendemos de manera numérica como uno más uno más uno más uno, ni total, digamos, sustancial como los socialistas, que es simplemente una sola cosa. La forma correcta de entender a la comunidad, o por lo menos la forma como el catolicismo la enseña, es muy interesante. Santo Tomás de Aquino dice que el hombre hace parte de la comunidad como lo imperfecto de lo perfecto. Es decir, imagina esto, este es el ejemplo que mejor me lo enseña. Imagina una puerta. Una puerta en una casa cumple su rol, cumple su función cuando ocupa un espacio en una casa. Pero si una puerta no está en una casa, sino que está tirada por ahí en cualquier parte, sigue siendo una puerta. O sea, la puerta no deja de ser puerta porque está en una casa, pero es perfecta o cumple mejor sus funciones cuando está en la casa. Así el ser humano. El ser humano participa de una sociedad, pero no necesita de la sociedad para su dignidad. Necesita de la sociedad para vivir en comunidad, para mejorarse, para perfeccionarse, para su desarrollo. El ser humano necesita vivir en sociedad, en comunidad, para su desarrollo. Pero la vida en comunidad no es lo que le causa la dignidad. Eres digno por ti mismo, de manera individual. El comunismo no entiende esto. El socialismo en general tampoco entiende esto. Aun cuando lo reconozca o no, generalmente tiende, por vía de incentivo, a absorber al individuo en la colectividad. Eso es un punto. Quizás es la primera razón por la que se equivoca, porque entiende mal a la persona. Entiende mal la persona en su participación de la comunidad. Número dos, yo creo que además absolutiza el Estado. Esa es la segunda. Absolutiza el Estado. Y eso da pie a mucho de lo que dijimos ahorita. Eso da pie a autoritarismos, eso da pie a totalitarismos, eso da pie a absolutismos, eso da pie a tiranías, eso da pie a dictaduras. Todas estas pueden darse con mayor facilidad en un Estado socialista. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque absolutiza el Estado, empieza a idolatrar al Estado. Y esto es absolutamente peligroso. Hay una enseñanza que a mí me parece muy peligrosa, y es esta que dice que el Estado somos todos. El Estado no somos todos. Esto es una realidad. O sea, el Estado es una empresa del pueblo, pero nosotros somos el pueblo. El pueblo crea esa empresa y hay un gobierno que la administra esa empresa. Y muchas veces está en el interés de esos que administran la empresa, de esos que administran el Estado, de decir que el Estado somos todos, para que con eso dejemos que el Estado, aquellos que la administran especialmente, sean el intermediario de todo, sean el intermediario de todas las acciones humanas. Y yo creo que eso es peligrosísimo, porque entonces va a terminar, y quizás lo que más me parece grave, va a terminar generando dos efectos. Uno, que reemplaza la solidaridad, que reemplaza el amor y la caridad de las personas, porque entonces ya yo no tengo que practicar la caridad con nadie, yo simplemente pago impuestos y con eso cumplí todos mis deberes. Y el Estado se encarga de... Y tristemente, esos impuestos la realidad es que muchas veces no sé a qué se destinan. Nosotros votamos y financiamos una empresa que no sabemos a qué destina sus recursos. Por más que trate de hacerlo público, la verdad es que nosotros no conocemos, y esta es la realidad en Colombia, no conocemos en qué se destina los recursos. Si conociéramos nos escandalizaríamos, porque Colombia es un estado absolutamente burocrático, lleno de corbatas en contratos. Y esta es una realidad, y es la realidad todos los días. Entonces les interesa ser el intermediario de todas las acciones humanas para anular nuestra solidaridad. Y yo creo que eso es gravísimo. Y es además... se aprovecha, yo creo que ahí, del deseo de amor de las personas. Nosotros deseamos el amor, y en esto, quienes defienden la libertad, yo creo que es importante que entendamos esto. Yo soy un defensor de la libertad humana, de las libertades económicas, de las libertades civiles. Pero hay que entender algo que es fundamental. Esto lo decía Karol Wojtyła en su libro Amor y Responsabilidad. Él decía que el ser humano desea más el amor que la misma libertad. Más el amor que la libertad, porque es que la libertad es como un capital que te dieron para gastártelo en amor. Es como que estamos hechos para eso. Una vida insatisfecha muchas veces es una vida en la que la libertad la gastamos en nosotros mismos. Esa idea de yo voy a gastar y viajar y disfrutar y sentir placer, esa idea cobra muy caro. O sea, a los 30, 40 años empieza a pasar cuenta de cobro. Es como que estamos hechos, es como si estuviéramos hechos, bien interesante, en realidad para que nuestra libertad se gastara en un proyecto que es para afuera, no para nosotros. Nosotros no somos los protagonistas de nuestra vida. Y eso es tan interesante que el ser humano lo sabe y hay un deseo en el corazón para eso. Y de ese deseo del corazón se aprovecha el socialismo porque dice, oye, no solo libertad, es que esta gente que defiende la libertad lo que está defendiendo son sus privilegios y sus egoísmos y su avaricia y su no sé qué.
Y entonces dice, yo en cambio sí me voy a preocupar por los pobres. Y a partir de eso tampoco se preocupa por los pobres. Simplemente utiliza eso como catapulta para luego él hacerse el intermediario de los beneficios económicos que supuestamente iban a los pobres. Entonces ya no tienes que practicar la caridad, yo la practico por ti. Y eso es peligrosísimo. A eso se le llamó alguna vez, un filósofo le llamaba eso filantropía telescópica o empatía telescópica. Es interesante. Pensemos, por ejemplo, en cómo a veces hoy en día le damos like a una causa. Cuidemos los perritos en Instagram. Es una cosa que no hacemos nosotros, sino que alguien más hace por nosotros. Y entonces sentimos que si le damos al Estado, el Estado practica la caridad, que no estamos haciendo nosotros, pero sentimos que nuestra conciencia está tranquila. Porque dijimos, pues ya, cumplí mi deber de caridad. ¿Por qué? Porque di. Y eso es contrario a la generosidad y es contrario al amor. Si ustedes leen Aristóteles, si leen la política de Aristóteles, se van a dar cuenta que Aristóteles dice que eso no es la generosidad. La generosidad o liberalidad, como la define él, tiene que nacer, no puede ser obligada, es distinta a la justicia. Si yo doy lo que me obligan a dar, yo no estoy siendo caritativo, yo estoy cumpliendo un deber. Si yo, en cambio, doy lo que me nace, soy generoso, y el Estado no puede hacer eso por mí, me debe nacer a mí, entonces puedo ser mucho más caritativo y sí lo hago. No es lo mismo darle a alguien y que esa persona me diga gracias, a darle a alguien y que esa persona diga me lo debías, porque te dieron la orden a ti de dármelo. Son dos cosas radicalmente distintas. Y por eso termina el socialismo hasta anulando la generosidad y la solidaridad. Porque entonces termina diciendo él, yo voy a hacer todo eso por ti. Entonces nos deja a nosotros la posibilidad, yo con pagar mis impuestos cumplí todos mis deberes. Pero no, hay algo en el que el ser humano debe hacerlo. Alguna vez Dostoyevsky decía en un personaje suyo, entre más amo la humanidad, menos amo al prójimo. Ese es el gran problema, que a veces amamos a la humanidad y nos gusta lo abstracto, porque lo abstracto no significa o no implica sacrificio, no implica amor, generosidad, entregarse. Amar a la persona que tienes al lado es mucho más importante que entregarle algo a un sistema que no sabes en qué va a gastar. Y podemos calmar nuestra conciencia diciendo, yo amo a la humanidad, yo amo a la mujer, yo amo a los animales y los perritos. ¿Por qué? Porque le di like a una causa o doné a una fundación. Muchas veces el socialismo, la trampa que tiene es que nos hace eso y nos calma y nos hace olvidar que hay un deber de amor que está ahí, que sentimos la nostalgia, que sentimos el llamado, y es el de la persona que tenemos al lado, esa abuelita que merece tu cuidado y tu compañía, esa persona de tu familia que deberías amar. Y nos contentamos con pagar impuestos, eso es lo triste. Pero es que además, y este es el problema, y es que al absolutizar el Estado, al decir que el Estado es el administrador de todo y es el proveedor de todo, terminamos dañando todos los cuerpos intermedios. Esto es importantísimo. ¿Qué significa eso? Los seres humanos creamos empresas todo el tiempo. A mí se me ocurre mucho esa frase de Alexis de Tocqueville. Cuando estuvo en Estados Unidos, él decía, es que en Francia, si se quiere construir un puente, que el gobierno construya el puente. En Estados Unidos esta gente ven que hace falta construir un puente y se asocian para construir el puente. Es una forma de hablar de un principio que es clave, que la Iglesia Católica, de hecho, se lo inventó y que está en la Unión Europea, aunque no lo aplican, que se llama el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad lo que dice es que el gobierno no debe hacer todo aquello que tú puedes hacer por ti o que cuerpos intermedios pueden hacer por ti. O sea, suponte, yo me parto un brazo, no es el gobierno el primero que debe atenderme. Es la persona que está al lado, mis amigos, mi familia, la fundación, la parroquia, la empresa, la organización, la ciudad, el departamento, luego el Estado completo. O sea, a eso se refiere la subsidiariedad, todos esos cuerpos intermedios. El socialismo busca anularlos porque absolutiza al Estado y entonces le interesa que sea el Estado directamente el que sea el salvador de todo. Hay un incentivo muy perverso en el socialismo. Y le interesa que no exista generosidad, le interesa que entre las empresas y organizaciones y fundaciones no exista solidaridad e interacción entre todos porque quiere ser el salvador. Y cuando hay iniciativas ciudadanas propias de empresas y demás, eso le hace perder su condición de salvador. Y al hacerle perder su condición de salvador, se generan, digamos, pierde entonces su posibilidad de permanencia en el poder. El Estado socialista, al socialista le interesa ser salvador para poder permanecer con el poder, para poder permanecer ahí. Entonces él necesita de la dependencia, él necesita ciudadanos dependientes. Es impresionante. Hace poco yo hablaba con una amiga que trabaja en un estado de México, que es uno de los pocos estados conservadores o donde no gana plenamente Morena. Y es impresionante porque ella me contaba que el Estado de México, digamos, el gobierno central, Andrés Manuel López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, buscaban quitarle toda financiación directa al Estado y dar las ayudas de subsidios y de todo tipo directamente desde el Estado.
Básico. ¿Por qué? Porque quieren ser ellos los salvadores. Porque una vez son ellos los salvadores, entonces permanecen en el poder. Al Estado socialista le interesa la dependencia, porque al partir de la dependencia le das permanencia en el poder. Ese es el gran problema. No le interesan los ciudadanos libres, independientes, que salen por sí mismos y que creen empresas. No le interesa, porque pierden condición de salvador. Esa es la realidad. Entonces, ahí entra el principio de subsidiariedad. Y es que tú debes crear empresas, es que debemos crear otros sistemas distintos a solamente el Estado para ayudarnos entre nosotros. Y los seres humanos estamos hechos para eso. Los seres humanos tenemos capacidad creativa. El Estado socialista lo que hace es que anula la capacidad creativa del hombre. El ser humano está hecho para crear cosas, para solucionar problemas, para amar con su obra, con sus manos, con su trabajo, no solamente dependiendo de algo que te la da todo. Esa frase, que de hecho es chistosa porque es de una persona que no es necesariamente socialista, pero es real o resume mucho del pensamiento socialista o de su praxis. No tendrás nada y serás feliz. Al socialismo le interesa eso. No tengas nada, no crees nada por ti, yo te lo doy todo. ¿Por qué? Porque así me mantienes a mí en el poder. Tiene todos los incentivos para ser así. Bien, esa es, digamos, como un segundo argumento, una segunda razón por la que el socialismo hace tanto daño. Y el tercero es el que hablamos de la igualdad y de la libertad, especialmente la igualdad. Arrancamos diciendo que en el cielo no hay socialismo, que las desigualdades no son necesariamente injustas. Esto hay que explicarlo. Existen desigualdades injustas y existen desigualdades justas. ¿A qué me refiero con eso? Desigualdades justas. Yo no tengo la pierna de Lionel Messi. Yo no juego fútbol como Lionel Messi. Yo no juego tenis como Roger Federer. Yo no tengo las destrezas que tiene Novak Djokovic. No las tengo. Eso se llaman desigualdades naturales. Y las desigualdades naturales son absolutamente justas. Porque somos diferentes y está bien que lo seamos. De nada sirve un mundo uniformado. Un mundo uniformado no tiene gracia, no tiene competencia. La competencia nos estimula, nos anima. Necesitamos competencia en la vida. La competencia no es del todo mala, se necesita competir para animarnos y para generarnos una actitud aspiracional. Pensemos, hace poco yo leí una frase de Mohamed Ali, boxeador, que hablaba de su contrincante y su enemigo, y él decía, gracias a él yo soy lo que soy. Porque si no fuera por él, la competencia que él me causó a mí, yo no llegaría al pico, al nivel que llegué. El socialismo es antiaspiracional, esa es la realidad, porque nos hace igualar a todos, uniformar a todos, y entonces nosotros ya no podemos crear nada por nuestra cuenta, no podemos ser singulares, nos elimina esa singularidad. Esa es la realidad del socialismo. Entonces, uno debe encontrar que evidentemente hay desigualdades que son naturales, no son malas, y hay gente que es mejor en otras cosas. Existe una ley que se llama la ley Derek de Sola, es súper interesante, y es un tipo que descubrió que en las grandes disciplinas del mundo siempre hay 4 o 5 tipos que sobresalieron por encima de todos los demás. Entonces, si usted analiza la música clásica, está un Mozart, un Beethoven, un Bach, unos 3 o 4 que fueron los mejores en toda la historia. Usted analiza, qué sé yo, el tenis, están el Big Three, están Novak Djokovic, está Nadal y está Roger Federer, por poner ejemplos. Y que en todas las disciplinas siempre hay gente que simplemente lo excedió todo. Se llama la ley de Sola, súper interesante. Es un tipo que descubrió que hay gente naturalmente espectacular, extraordinaria, o sea, mejor que todos los demás, y que verdaderamente hasta muchos de ellos en algunos deportes les analizan las condiciones genéticas y simplemente exceden a todos los demás. Un Michael Phelps tiene una estructura corporal que es absolutamente inigualable, imbatible, y lo hizo llegar donde está. Y hay gente que simplemente por naturaleza, por condición humana, es mejor que otras. Y a eso simplemente no hay que frustrarse con eso, sino uno buscar en donde uno puede ser excelente. Buscar la excelencia en eso que a uno le gusta. Y no echarle la culpa al sistema por los propios fracasos. Simplemente hay gente que es mejor que otras. Si a mí me ponen en la banca en el equipo de fútbol, puede ser que el director técnico no le caiga bien. Pero puede ser que simplemente todos los 11 que están jugando son infinitamente mejores que yo. Eso también puede ser. Y a veces el socialismo llega y le dice a ese que está en la banca, oye, hay una superestructura, un sistema injusto, un Estado opresor o una especie de patriarcado o una especie de lo que sea, que llega y les dice, oye, no, mejor tú te quedas ahí porque, o es que tú te quedas ahí porque en realidad esta gente conspiró contra ti y esta gente te hace la vida imposible y eso es una injusticia social y una desigualdad como todas las que hay en este país y etcétera, etcétera. Y todo ese discurso que ya muchos conocemos. Ante eso hay que decir una cosa interesante. La justicia social no es del todo mala. Eso es interesante. Lo que pasa es que la justicia social es un concepto que la izquierda se robó. La justicia social significaba algo distinto. La justicia social no es invento de la izquierda. Se la inventó más o menos para los 1800 un sacerdote que se llamó Luigi Taparelli
Y lo que él quería enseñar es que los seres humanos tenemos deberes de justicia con aquellos menos favorecidos, con aquellos que verdaderamente les ha tocado difícil. Y esto es interesante. El problema es que al decir que el Estado somos todos, entonces eso que se llama justicia social, el socialismo, lo convirtió en una especie de justicia estatal. Yo, Estado administrador, soy el que entrego a los más vulnerables para que así tú me des todo y me enriquezcas a mí, yo alimento mi burocracia. Pero la justicia social es diferente, es que yo, Julián, soy guardián de mi hermano. Yo, ser humano, tengo el deber de aquellos más vulnerables y que podemos asociarnos en empresas y muchas formas para cumplir la justicia social. El mercado es una institución que puede aliviar la justicia social, que ayuda para la justicia social, como también lo puede ser el Estado en algunos casos, como también somos los seres humanos y muchas otras iniciativas humanas. Y todas están bien. Eso es importantísimo. La justicia social no es del todo mal. Incluso una cosa en la que el Estado, por ejemplo, podría ayudar, como podrían iniciativas humanas ayudar, es a atender a los discapacitados. Los seres humanos estamos como eso lo decía un filósofo, Alasdair MacIntyre, decía, nosotros estamos en escala de discapacidad. Hay gente que tiene mayores discapacidades y por tanto ahí sí no pueden jugar fútbol como Lionel Messi o no pueden, digamos, hacer empresa como otros. Esos que verdaderamente tienen ciertas discapacidades, hay que tener una cierta escala en la que decimos a ellos sí debemos ayudarlos, a ellos sí debemos favorecerlos. Uno debe incorporar las dos, enseñar a pescar, pero también a veces dar el pescado. En algunos casos se da el pescado. Lo que pasa es que cuando solo se da pescado, se anula la dignidad de la persona porque se genera una dependencia, para ellos permanencia en poder. Pero hay momentos en los que se debe dar el pescado. A la persona discapacitada se le debe dar muchas veces el pescado porque no puede valerse por sí mismo. O porque es el deber de otro que es cercano a él, por medio de una institución social para que le ayude. Y el Estado puede, y ahí el principio de subsidiariedad, el Estado puede apoyar esas instituciones que ya existen y que hacen las cosas de manera mucho más eficiente que el Estado mismo. Si hay una fundación, si hay una empresa, más bien aliviar y apoyar ese tipo de empresas sería muchísimo mejor. Y entonces, volviendo al tema de la igualdad, el problema de la igualdad en el caso del socialismo es que existe una desigualdad justa y es esa, la natural. Ahora, existen desigualdades injustas, eso también hay que decirlo, y es el otro pedazo. ¿Cuáles son las desigualdades injustas? Lo que se llaman desigualdades estructurales. Muchas veces hay personas que no tienen el mismo acceso a oportunidades que tienen otros. Y muchas veces es por configuraciones injustas de sistemas. Eso es cierto. Y se da por muchas formas, incluso hay lo que llaman el crony capitalism, el capitalismo de amigotes. Muchas veces el Estado tiene amigos empresarios, y esto es fácil descubrirlo, esos empresarios que fueron los donantes de la campaña son luego los contratistas de su gobierno. Llámese gobierno Petro, llámese un montón de otros gobiernos, pasa siempre lo mismo, que el donante luego es contratista, eso es real. Y terminan siendo un grupo de amigos los que siempre se sirven de los contratos del Estado y entonces gente que se enriquece a partir de oportunidades amarradas. Y entonces claro que eso es una desigualdad injusta porque esa gente está mucho más favorecida y privilegiada que todos los demás. Y hay gente que a partir de la excelencia trabaja y se dedica a hacer grandes cosas, pero no accede a eso porque por amiguismos y favoritismos el Estado favorece a unos. Pasa también en empresas y pasa en muchas otras realidades donde simplemente, y eso es una desigualdad estructural, estructuras se organizan de manera que se favorezcan a unos, que se busca favorecer, y no a otros, y entonces en perjuicio de otros. Y ahí hay que hablar de un concepto clave que es el de igualdad de oportunidades, ese es importantísimo. Hay que buscar siempre garantizar oportunidades para todos. Ese es el punto clave, esa es la verdadera igualdad. Al socialismo no le interesa eso. Al socialismo le interesa igualdad de resultados. Y la igualdad de resultados destruye la creatividad humana, destruye al ser humano, destruye la competitividad del ser humano, no entiende su naturaleza. Los seres humanos estamos para competir, no para que todos nos digan, todos ganaron premio. Eso no tiene sentido. Si a todos les dan premio de consolación, nadie ya le interesa competir. Los seres humanos estamos hechos para cooperar y competir y trabajar. Y eso está bien, hay que generar un ambiente en donde eso sea posible. Entonces eso es, y muchas veces simplemente la desigualdad se entiende, o la igualdad se siente mal, se entiende mal. Eso es la igualdad. Ahora, hay también una igualdad fundamental, es la igualdad de condiciones. Además de igualdad de oportunidades está la igualdad de condiciones. Tocqueville, Alexis de Tocqueville, en su libro La democracia en América habla mucho de eso. Hay una especie de igualdad que todos debemos tener ante la ley. No puede la ley favorecer a unos que a otros. No puede la ley generar ciudadanos de primera categoría o segunda. No pueden existir oligarquías. No pueden existir privilegios políticos para personas simplemente por sus apellidos. En todo eso estamos de acuerdo, todo eso está mal. Muchas veces el problema es que los socialistas, el socialismo más bien, no busca tanto justicia, sino injusticia a su favor.
lo que busca a veces es no tanto decir salgamos de esto que estaba antes. A veces uno tiene que reconocerle al socialismo que muchas de sus protestas son justas, sus diagnósticos muchas veces son muy correctos. Cuando dicen esto es una injusticia, muchas veces tienen razón. El problema de eso es que cuando llegan son peores. Entonces, esa frase a mí me parece súper interesante siempre decirla. El socialismo protesta contra el dolor de cabeza y luego cuando le preguntan qué propone, dice la decapitación. Y esto pasa muchas veces. Pensemos en cuando dicen, no, la policía es injusta, la policía es un sistema injusto. Ok, ¿qué buscan? No, desfinancien el SMAT, desfinancien tal cosa. Eso es la realidad muchas veces de ellos. Pero no solo eso. No solamente es mochen la cabeza, sino beneficienme a mí. Y es interesante cómo todo aquello que, por ejemplo, hoy el gobierno actual criticaba de los anteriores, que mucho de eso pudo ser cierto, hubo corrupción, por supuesto, un sistema injusto, todo lo que ustedes quieran, de eso ellos hoy son cómplices y mucho más. O sea, son absolutamente culpables de todo aquello que criticaron antes. Son culpables de lo que critican. Hoy, ese gobierno que defendía supuestamente la justicia social y era del pueblo, hoy está lleno de lujos y contrata masajistas y spas y cantidad de basura y cantidad de cosas absolutamente suntuosas y lujosas y superfluas. Y mientras tanto la gente pasa igualmente hambre. Y no solamente eso, sino que además tiene una lealtad ideológica por encima del afecto al pueblo. Le importa más su ideología que incluso esas promesas que hizo al país. Entonces, por ejemplo, se aprueba una ley para ayudarle a darle nutrición y escolaridad a mamás en La Guajira y en muchos departamentos pobres. Y él dice, no, la vetamos. ¿Por qué? Porque los hombres también se embarazan. Y si no incluye lo transgénero, entonces no se lo aceptamos. Es una brutalidad. O, por ejemplo, está pendiente de niños que mueren en Gaza, que está bien, nos deberían doler, y está totalmente pendiente ya de empatía telescópica. Al otro lado del universo le duelen los niños, pero le duelen los niños que mueren acá. Y es absolutamente complaciente con todas las estructuras criminales que siguen matando y matan en el país y que matan policías y que están llenando de terror a todo el país. Eso no le importa. Y esas realidades absolutamente como irracionales son propias de estos socialistas. Y entonces volviendo a todo esto, uno debe decir igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones, que significa todos somos iguales ante la ley, nadie es más ni menos. Y que muchas veces esto que esta gente dice, lo hace para estafar. Esta gente, y es la clave del socialismo, lo que hay que entender, esos son los tres quizá argumentos que hemos dicho. Hay que decir que el socialismo siempre termina estafando. Esa es la clave, el socialismo es una estafa. Gómez Dávila decía que el pueblo no elige a quien lo cura, sino a quien lo droga. El socialismo es experto drogando gente en elecciones, prometiendo cosas absolutamente incumplibles, prometiendo paraísos que no se pueden construir. No hay manos de obra para construir los paraísos que ellos prometen, porque el paraíso es imposible en esta tierra. Y entonces hay que decir, uno, el socialismo absorbe al individuo en la colectividad. Dos, absolutiza el Estado. Y tres, corrompe la igualdad, no la entiende bien. Y entonces terminas estafando a la gente. Y hoy lo que tenemos es simplemente un sueño roto. Es el sueño roto del cambio. Nos prometieron un cambio que nunca llegó, un paraíso que no se pudo construir. Esa es la realidad hoy de nuestro gobierno y de nuestro presidente. Y no solo eso, les voy a dejar dos pequeños argumentos extra, como bonus, pequeñitos, cortos. Número uno, que me parece interesante, además de los que ya dijimos, me parece muy importante. Los recursos no se declaran, se producen. Eso es muy importante. Los recursos no se declaran, se producen. ¿Qué significa eso? Usted puede declarar un derecho al agua, si no hay infraestructura no hay alcance al agua. Usted puede declarar derecho a la educación, si no hay escuelas, profesores, maestros, infraestructura, no se logra la educación. Usted puede declarar un derecho al empleo, si no hay empresas y si no hay apoyo y creación a la empresa, entonces no va a haber empleo tampoco. Usted puede declarar derecho a la vivienda, si no hay infraestructura, inversión, trabajo y apoyo a las empresas que hacen esto, tampoco va a haber vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Al socialismo le encanta declarar las cosas. Declaramos un derecho a la paz, declaramos un derecho al agua, declaramos un derecho a... Y muchas veces no está mal decir que tengamos derechos a cosas. No está mal hablar de ciertos derechos porque nos duele que algunas personas no tengan acceso a muchas de estas cosas. Queremos cobertura 100% del agua, ojalá, a eso le buscamos, eso apunta. Al hambre cero, sí. Pero al final del día hay que saber que esas cosas no por declararlas se hacen realidad. Los recursos no se declaran, se producen. Y a veces el socialismo vive solamente, parecen como esta filosofía de hoy en día que yo decreto y yo declaro que voy a tener tal cosa y pues si cierras los ojos y dices que eso va a suceder, seguro va a suceder. Yo creo que no, las cosas hay que trabajarlas y hay que hacerlas posibles. Y yo creo que lo que hoy le está pasando a este gobierno es que era extraordinario en retórica, pésimo en ejecución.
Y entonces, de tanta promesa hoy, lo que tienen es una ilusión incumplida y mucha gente frustrada. Eso es un sueño roto. Entonces, los recursos no se declaran, se producen. Me parece un punto importante hablar. Y número dos, otro argumento bonus, un argumento extra, es el socialismo siempre ha fracasado. Es impresionante. Donde sea que se ha aplicado el socialismo siempre fracasa. Y esto es importante. O sea, no es que el socialismo, esto alguien alguna vez lo dijo, el socialismo no es una buena idea que salió mal. No es una buena idea que siempre sale mal, además, como por coincidencia siempre sale mal. Y eso es lo que siempre dicen. No, es que eso no fue verdadero socialismo, es que eso no fue verdadero socialismo. No es una buena idea que siempre sale mal. Alguien alguna vez dijo, no es una extraordinaria idea económica luego fracasada, es más bien un robo exitoso. Ha salido siempre como han querido que salga. Y esa es la realidad. Que es que está el caso de los países escandinavos, los países del norte de Europa y todo eso. La realidad es que esos países son muy distintos al modelo socialista que quieren vendernos, por ejemplo, acá en Sudamérica, en Hispanoamérica. Es muy distinto Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Argentina, por ejemplo, con el peronismo. A lo que hoy está haciendo Petro, lo que hizo Chávez, lo que hace Lula. Son absolutamente distintos. Si ustedes analizan, por ejemplo, existe algo que se llama el Índice de Libertad Económica, van a encontrar que estos países tienen muy buen ranking en eso que se llama índice de libertad económica, que es una forma de decir países menos socialistas. ¿En qué sentido son muy distintos? Uno, hay imperio de la ley, o Estado de Derecho a veces también se le llama, pero me gusta más imperio de la ley. Hay gobierno limitado, hay eficiencia regulatoria, o sea, no se le imponen demasiadas cargas impositivas a las empresas para que produzcan. Y número 4, hay mercados libres, hay libre mercado y se apoyan directamente a las empresas. Todas estas cosas no existen en empresas socialistas como las que nos quieren vender acá, como el peronismo y muchas otras. Es muy distinto. Ese tema se llama el mito nórdico, precisamente. Son países con mucho libre mercado y que, por supuesto, en abundancia que han tenido y han tenido en la historia, también se permiten que en el Estado tengan ciertas, lo que llaman el Estado de bienestar. Pero no sin antes haber garantizado la abundancia económica que hoy tienen por todas estas otras reglas. Yo creo que todo eso es interesante. Bien, y eso es básicamente un análisis, una pequeña lectura, es más o menos lo que yo podría decir un manifiesto antisocialista. Es mi manifiesto antisocialista. Mis razones por las que estoy en contra del socialismo, creo que el socialismo hace muchísimo daño y creo que puede servir a muchos y si conoces a alguien que le interese saber de esto y si tienes comentarios, opiniones frente a esto, tengamos debate, conversemos más, profundicemos de este tema, a ver si llegamos también a grandes conclusiones. Yo creo que en el caso de Colombia, a nuestro país nos falta perdonarnos más, nos hace falta perdonarnos como sociedad. Y muchos de nuestros políticos nos venden paz ideologizada, nos venden proyectos de ilusión, de seguridad y de tranquilidad y de prosperidad futura ficticios y lo que hacen es decirnos que unos son nuestros enemigos y otros que esos son nuestros enemigos simplemente para valerse de nosotros, para instrumentalizarnos políticamente. Y yo creo que la inteligencia y la gracia de Dios nos debería dar para perdonarnos entre nosotros y saber que no somos los títeres manipulables de nuestros políticos, que podemos superar la división política y que toda esta gente que nos divide entre apellidos y nos divide entre personas no tienen poder sobre nosotros, buscan disgregarnos para dominarnos, para así mantenernos manipulables y leales a ciertas facciones. Buscan mostrarnos que el otro es peor para así aferrarnos a otro que igual es nefasto. Hoy en día mucha gente todavía se aferra al petrismo sencillamente porque dicen que los anteriores fueron peores. ¿Y qué tal si dejamos de hablar de toda esa gente y más bien construimos un país mejor, distinto, del futuro, que no nos incluya ninguno de todos esos apellidos, que nos liberemos del lastre de todos esos apellidos y esas estructuras? Pero que también digamos que esta actual tampoco nos representa de lejos, que es nefasta, que está mal, que es injusta y que no está cumpliendo nada de lo que ha prometido. Y eso hay que por fin darse cuenta de eso y admitirlo y decir, podemos pasar una página y podemos construir un país donde exista justicia social, donde nos duelan los pobres, donde busquemos al más necesitado, donde construyamos una paz de la que no sea dueño nadie, ni Petro, ni Santos, ni ninguno. Que sea una paz hecha por nosotros, que sea una justicia hecha por nosotros, que sea una prosperidad de país hecha por nosotros mismos y no por los políticos que hoy nos quieren muchas veces estafar. Yo creo que el cambio de este presidente fue una estafa y fue por su ideología, fundamentalmente su ideología nos hizo estafarnos. Muy bien, con eso terminamos el podcast de este viernes. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias de nuevo y siempre por escuchar.